Cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar panes, la gente quedó deslumbrada. Con 5 panes y 2 pescados alcanzó para más de 5,000 personas y sobró. La gente fascinada. Ahora Jesús tuvo que escapárseles. ¿Por qué? Porque lo querían coronar rey. Ellos inmediatamente captaron esto. Este tiene poder. Este es el líder que estamos esperando para quitarnos de encima el poder de los romanos que los estaban dominando. Aquí está. Y entonces Jesús captó esto y se les escapó. Pero la gente había quedado intrigada. Este es el líder, tiene poder. Y al día siguiente lo buscaron y captaron a dónde iba a ir y fueron corriendo, llegaron. Jesús los paró en seco y les dijo: ustedes me vienen a buscar porque ayer les di de comer pan en abundancia. Busquen las cosas espirituales, dense cuenta la señal del milagro. Pero aquellos estaban enloquecidos por eso. Hermanos, aquí viene la gran pregunta para nosotros: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? Muchas veces lo buscamos por motivos materiales, que va mal la economía, que hay enfermedad, que hay problemas con los hijos, en el matrimonio. Se busca a Jesús por algo concreto, material. No se le busca como el Señor y Salvador. Cuando los primeros que se encontraron personalmente con Jesús nos cuentan cómo fue su encuentro, ¿quiénes fueron los primeros? Según el Evangelio de San Juan, fue él y Andrés. Eran discípulos de Juan Bautista y Juan Bautista los preparó bien. Y cuando vio a Jesús les dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. Y entonces aquellos dejaron a Juan Bautista y se fueron siguiendo a Jesús. Tenían miedo de hablarle porque no lo conocían. Y es Jesús el que se voltea y les dice: ¿qué buscan? Son las primeras palabras que pronuncia Jesús. ¿Qué buscan? Es decir, aquí estoy yo. Y ellos no les dicen: queremos milagros, sino ¿dónde vives? Si quieren conocerme, vénganse conmigo. Y ahí conocieron a Jesús, Juan y Andrés. Andrés inmediatamente pensó en su hermano Pedro, y fue Andrés el que le presentó a Jesús a Pedro. Y seguramente Juan se le fue a contar todo a su hermano Santiago. Hay otro discípulo que se encontró con Jesús, Felipe. Pensó en su amigo Natanael y se fue corriendo: mira, hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es ese? ¿De dónde es? De Nazaret. De ahí no sale nada bueno. Y el otro no se puso a alegar, sino le dijo: tú ven y verás. Ven a hacer la experiencia. Y eso es lo que se nos dice a nosotros, estimados hermanos. No busquemos a Jesús por el pan material, por las soluciones de problemas. Busquémoslo a Él. ¿Quién es Él? ¿Qué nos quiere decir? Y aquí viene: ¿por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? Muchas veces por cosas materiales. Nos importa muy poquito lo espiritual, que Él es el Señor, el Salvador, el Cristo, el enviado. No, algo concreto: estoy en problemas, voy a buscar a Jesús. Está bien buscar a Jesús en los problemas, pero en primer lugar no. En primer lugar debo buscar a Jesús. Él es mi Salvador. Él es el que me ha perdonado mis pecados. Él es el que me da la vida eterna. ¡Qué bien los milagros! Esos ayudan a mi fe. Cuando Jesús hizo su primer milagro, San Juan, que estaba ahí presente, dice: Jesús hizo su primer milagro, se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Jesús hizo el milagro de los panes
y peces, y la gente no vio su gloria, vio el poder nada más. Ese está bien para líder, lo querían hacer su rey, se les olvidó el mensaje espiritual. Por eso Jesús no los recibió bien. Ustedes me vienen a buscar interesados porque les di en abundancia pan, pero no han captado que yo soy el pan de vida. No han captado ese milagro que hice para demostrar que soy el Mesías, el pan de vida, el enviado de Dios. No lo han captado. Para ellos no les interesaba eso. Les interesaba el poder. Y por eso les decía, estimados hermanos, cuando busquemos a Jesús, busquémoslo, porque Él es nuestro Salvador, nos ha perdonado los pecados, ha muerto por nosotros. Él debe ser nuestro Señor. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Busquemos a Jesús como el único camino exacto. El mundo nos presenta un montón de caminos y ahí ven ustedes ese arcoíris de religiones, hay de todo para todos los gustos, pero Jesús es el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. En el mundo nos andan enseñando verdades por todos lados y se cree que porque alguien es científico y muy inteligente, él tiene la verdad. Él tiene una parte de la verdad y a veces no toda, y a veces cuando se le cree lo más sabio, de pronto viene otro y después dice: no, mire, aquí está la equivocación de él. Con Jesús no, Él es la verdad absoluta. Es Dios que no me puede decir mentiras. Es la verdad absoluta. A Él le puedo creer todo lo que me diga, porque es Dios y lo probó con su resurrección. Él es la vida. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. El pecado lleva a la muerte. Jesús es la vida. Me habla de la vida y de la muerte. ¿Quién me puede hablar de la muerte, de lo que viene después de la muerte? Y aparecen los espiritistas, y aparecen los que hablan de la reencarnación, y aparecen los que dicen que nos vamos a convertir en una planta, y mil opiniones, hipótesis, teorías. Jesús no tiene hipótesis, no tiene teorías. Él es la verdad. Yo soy la verdad. Y por eso lo buscamos. Ahí está la verdad única, absoluta. Los demás nos acercan a la verdad o nos alejan de ella. Nos presentan falsas verdades. El mundo está lleno de falsas verdades. Jesús es el camino, por eso lo busco. Ahí está la solución de mi problema. ¿Quién me va a hablar del más allá? Solo Él me puede hablar. Algún filósofo griego puede ser muy talentoso, pero ¿qué sabe él del otro mundo? ¿Quién se lo dijo? A nosotros nos lo dice Jesús, y nos lo dice claramente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, les dijo a los apóstoles en la última cena, y yo me adelanto para prepararles una, y cuando esté preparada yo vengo y los voy a llevar. Qué cosas tan bellas. Eso es para nosotros. Él es el que me puede hablar del más allá. Y a Él le creo. Él no me va a decir mentiras. Él es Dios. Ahora, aquella gente entonces ya se fue amansando un poquito porque el Señor fue muy claro con ellos. Ustedes muy interesados por el pan me vienen a buscar, pero no han entendido que ese milagro indica que yo soy el pan de vida, de su vida, el pan espiritual para ustedes, la respuesta de Dios para ustedes. Y entonces ellos, ¿qué debemos hacer? Y entonces ellos, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué cosas debo hacer yo? Como que ellos mismos se pudieran salvar. Y Jesús les va a dar la gran respuesta. Lo que deben hacer es creer en mí, que soy el enviado de Dios. Eso es todo. Crean en mí. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el Mesías que estaban esperando. Eso les quiere decir. Crean en mí. Y hermanos, eso es lo que nos preguntamos nosotros. Andamos buscando a Jesús como la solución que Dios me ha enviado para mi salvación, para el perdón de mis pecados, como el único camino para mi salvación. Creo yo en eso, lo estoy buscando yo. San Juan
cuando escribió su evangelio, hacia el final dice: estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Tener vida en el nombre de Jesús. Por eso escribí esto, para que crean en Jesús. Y cuando ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer? Lo que deben hacer es creer en aquel enviado por Dios. Soy yo, soy el Mesías. Ese milagro indica que estoy respaldado por el poder de Dios. Que crean en mí, que soy el pan de vida para ustedes. Ahora ya no habla de cosas materiales, es la solución que andamos buscando. La pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Solo Él me la puede responder. Los demás me ayudan. Aproximaciones a la verdad o alejamiento de la verdadera verdad. Pero Jesús es el único que me puede decir: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y además, creer en Jesús no es decir creo en Jesús, no. Jesús nos advirtió: no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Y Jesús viene a enseñarnos cuál es la voluntad del Padre, cuál es el camino. ¿Cuál es el camino por el cual debemos ir? El Evangelio, la buena noticia. Entonces, creer en Jesús no es algo romántico. Creo en ti, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Demuéstralo con tus obras. Porque dice Jesús que al fin del mundo varios van a decir: Señor, nosotros profetizamos, nosotros hicimos milagros, nosotros hicimos muchas cosas. No los conozco. O sea, hicieron cosas, pero no se habían encontrado personalmente con Jesús. No tenían fe en el que Dios había enviado. Buscaron una religión a su manera, pero no a la manera de Jesús. Dijeron: Señor, Señor, y hasta piadosos se mostraron como el fariseo de la parábola, pero no fueron por el camino del Señor. Y eso nos toca a nosotros muchos, estimados hermanos. No le andemos pidiendo milagros al Señor para creer, no le andemos pidiendo milagros. Porque aquí nuevamente, ¿qué nos vas a hacer en el desierto? Moisés dio maná y milagrosamente. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué milagros? Nuevamente vuelven con la señal que quieren. Y el Señor les dice: les voy a aclarar algo. Moisés no les dio el pan. El maná se lo dio mi Padre. Mi Padre fue el que hizo bajar el maná. Así es que no fue Moisés el que les dio el maná, fue mi Padre. El milagro solo lo puede hacer Dios. Entonces, no pidamos milagros para poder creer. ¿Qué milagro me vas a hacer para que crea? Si tantos milagros ha hecho ya en mi vida el Señor. Tantos milagros, solo con que yo esté viviendo y que siga adelante, y que me haya convertido y que me haya encontrado con Jesús como el Señor y Salvador y que esté en la iglesia que fundó Jesús. Son milagros grandísimos. Entonces, lo que Dios quiere de ustedes es que crean en mí. Creer en mí, crean en todo lo que les digo y hagan lo que yo indico, porque el Señor dijo: no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. El camino que yo digo, no el que se inventan ustedes, como aquellos: nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos. No los conozco. Apártense de mí, obradores de iniquidad, y los llama obradores de iniquidad, inicuos. No nos engañemos entonces, estimados hermanos. Jesús, ¿qué quieres de mí? Que creas en mí. Ay, Jesús, yo creo en ti, levanto la mano, yo creo en Jesús. Demuéstralo con tus hechos. Demuéstralo con tus hechos. Santiago fue muy claro. La fe sin obras está muerta. No sirve. Pero aquí no entendamos mal. Yo no me puedo ganar el cielo a puras obras buenas que yo hago. No lo puedo ganar. Ni lo puede ganar el Padre Pío, ni San Francisco de Asís. Nadie puede ganar el cielo.
Es una gracia del Señor que yo no merezco. Solo la imploro nada más y la recibo. Y no creo que yo me salve, sino es el Señor el Salvador. Por eso se llama Jesús, quiere decir Salvador. Él es el que me puede salvar. Y si estoy en su gracia en este momento, si estoy por el camino, yo estoy en estado de salvación. En estado de salvación. La puedo perder si me descarrío, si me salgo del camino, si dejo de creer en Jesús. Así es que, estimados hermanos, este pasaje nos lleva a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿y por qué estoy buscando a Jesús? ¿Por qué voy a misa el día domingo? Que estoy en problemas, a ver si me resuelve. Muchas veces, como esta gente, andamos buscando lo material y el me dice, a mí no me gusta, ustedes me vienen a buscar por lo material, porque le multiplique el pan. Busquen el pan espiritual, yo soy el pan de vida. Aquel es para su alimento, pero yo soy el pan de vida, la respuesta espiritual para ustedes. Cuando el Señor no les multiplicó panes, ya cuando ellos iban para otro milagro, ¿qué milagro nos hace para que creamos? Y el Señor, cuando les dijo todo esto, la gente se fue. Primero corriendo a buscarlo y ahora desilusionados se van. Se quedan los apóstoles y el Señor les dice, ustedes quedan en libertad de poderse ir. Y es ahí donde Pedro interviene. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vida eterna en el Evangelio de San Juan quiere decir la vida de Dios. Solo tú tienes palabra de Dios, los demás no. Los demás tienen palabras humanas, pueden ser muy sabios, pero palabra de Dios solo tú. Y contigo nos quedamos. Hermanos, a esto debemos llegar nosotros. No buscar a Jesús para que nos cure gente, para que gane mi examen, para que al fin la novia me diga que sí, muy necia, nunca me dice que sí. Y a veces se viene a eso. Dios se sirve también de eso. Un muchacho me contaba, padre, ¿sabe por qué vengo a la iglesia? Porque me gustaba mucho una muchachita y yo por eso vine y total me fui quedando en la iglesia. El Señor se sirve de todo. El Señor se sirve de todo. Pero no nos quedemos con los panes, no nos quedemos con multiplicación de panes, ni le exijamos a Dios, porque Él lo retaron otra vez. ¿Qué señal no vas a hacer? Otro milagro quería. Y como no se los hizo, se fueron. Y los apóstoles asustados. ¿Se pueden ir ustedes si quieren? No. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. San Agustín, el gran teólogo, fíjense que él era religioso, maniqueo. Los maniqueos tenían su religión. Había un Dios bueno y un Dios malo. Imagínense el gran teólogo dónde había ido a parar. San Agustín, cuando se encontró con Jesús, entonces él dijo, Señor, qué tarde te conocí. Es decir, perdí mi tiempo tanto en otras cosas. El gran teólogo y filósofo San Agustín con los maniqueos, porque uno anda buscando respuestas. Y de pronto él, tan inteligente, le ha encontrado en los maniqueos que hay un Dios bueno y un Dios malo. ¿Hasta dónde fue a parar San Agustín? Tan inteligente y tan tonto al mismo tiempo, con esa escogencia que hizo. Y él más tarde lo reconoce, Señor, qué tarde te conocí. Pero una vez que se encontró con Jesús, ya nos lo suelta de la mano. San Pablo estaba entusiasmado con el judaísmo. El judaísmo era una religión que venía para los hebreos. Ellos tenían los 10 mandamientos, tenían todo el Antiguo Testamento. San Pablo, especialista en el Antiguo Testamento, lo sabía mejor que los apóstoles. Y él estaba entusiasmado. Y cuando apareció Jesús, dijo, a este hay que quitarlo. Y entonces por eso perseguía a los cristianos. Eso era una falsa religión. Cuando se encontró con Jesús, entonces dijo, todo lo considero basura
comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese ya conocía otra cosa. El judaísmo no era malo, conservaba. Lo que pasa que los dirigentes religiosos lo habían llenado de falsas interpretaciones. Y el Señor vino para ponerlos en regla y ellos no aceptaron, se rebelaron contra Jesús. Les quería decir, la Biblia no se interpreta así como lo están haciendo. Y ese es el judaísmo, son muy religiosos. Tienen muchas prácticas de piedad, tienen el Antiguo Testamento, pero nada del Nuevo Testamento, porque para ellos Jesús es un falso profeta que se hizo pasar por el Mesías y por eso lo mataron. Pena máxima. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo pusieron entre criminales? Porque había cometido el pecado más grande, decir que era Dios. Y Jesús no lo negó. Sí, soy. Y entonces pena máxima la cruz. Así es que ellos no aceptaron que Jesús era el Mesías y era Dios. Hermanos, nuevamente la pregunta esa debe estar siempre presente en nosotros. ¿Por qué busco a Jesús? El domingo es el día especial en que buscamos a Jesús. ¿Por qué? La liturgia de la palabra, sobre todo el Evangelio, es Jesús que me habla. Es el Evangelio que me cuenta qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, qué condiciones puso Jesús, cómo se convirtió la gente, cómo sanó, cómo los liberó. Tengo ganas de oír hablar a Jesús, de ver qué es lo que hace Jesús, qué respuesta tiene para mí. Esa es la liturgia de la palabra. Todo el Antiguo Testamento está enfocado para llevarnos a Jesús. Y por eso el día domingo tenemos hambre del pan de la palabra de Dios, la Biblia. Eso en primer lugar. Y la fe viene del oír, dice la carta a los Romanos. Nuestra fe cada domingo debe aumentar al estar escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo comentando esa palabra de Dios. Y en segundo lugar, venimos el día domingo porque recordamos la última cena, capítulo 26 de San Mateo. El Jesús que introduce algo que no estaba en el rito de la cena pascual, que toma el pan, lo rompe y dice: este es mi cuerpo entregado a muerte para ustedes, comen. Esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de ustedes, beban. Y aquellos dirán: ¿y qué está haciendo? Y después: hagan esto en memoria mía. Los ordenó sacerdotes para que siguieran haciendo eso que él había hecho, y es lo que sigue haciendo la Iglesia Católica desde hace 2000 años. Nos vamos a comer primero el pan de la palabra de Dios, que va a aumentar nuestra fe. Esa palabra va a ser iluminación o va a ser un latigazo que nos da si estamos contra la palabra. Nos va a consolar si lo necesitamos, pero si hay algo malo nos lo va a hacer por medio del Espíritu Santo, nos va a convencer de pecado. Y en segundo lugar: Señor, tengo ganas de comerte. Como tu perdón, tu salvación, como tu iluminación que me estás dando, como ese pan, ese vino es mi fuerza para el camino. Yo ya no quiero maná del desierto, te quiero a ti. El maná fue preparación para comerte a ti. Entonces el día de hoy nosotros hemos venido no para pedirle milagros al Señor, sino para darle gracias. Tú eres mi Salvador, eres mi Señor, tú me has perdonado. Quiero comerme todo eso el día de hoy en la Santa Comunión. Me voy a comer que Jesús es mi Salvador, mi Señor, el que me ha sanado, el que me ha perdonado, el que murió por mí en la cruz. Eso me lo voy a comer. Y Jesús fue el que nos dijo, y la Iglesia tiene 2000 años de hacer eso. Nos alegramos entonces que a nadie nos tenga que decir: me viniste a buscar por el pan porque te está yendo mal nada más, pero te olvidaste que soy tu Salvador, que te he perdonado, que tengo
la respuesta para ti, para tu hambre espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así es que el día de hoy alegrémonos, estimados hermanos. Vamos a comer, ya comimos el pan de la palabra. Ahora comámonos a Jesús, su cuerpo y su sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dijo Jesús, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo que va a suceder el día de hoy. Que así sea para todos nosotros. Amén.